Bienvenido a Hora de Estudio Bíblico con nuestro maestro el Dr. Lehman Strauss. Este estudio es el resultado del tiempo personal con el Señor, el ministerio pastoral y la experiencia en conferencias bíblicas del Dr. Lehman Strauss. Él nos instruye y alienta con la enseñanza de la palabra de Dios. Ahora, el Dr. Strauss. Bien amigos, bienvenidos a Hora de Estudio Bíblico. Abran por favor sus Biblias en Romanos capítulo 5. No sé ustedes, pero para mí es una bendición estudiar Romanos nuevamente. Me está ayudando mucho, tanto en lo intelectual como emocional y espiritualmente. Me doy cuenta que aún estoy en la escuela de Dios, aún no me recibí, Y Romanos es una bendición para mí. Creo que les mencioné en una oportunidad que uno de los mejores años de mi vida fue cuando estudié por un año completo el libro de Romanos. Hace mucho de eso, pero aquí estoy nuevamente y parece que cobrara vida con toda la frescura posible y con aplicaciones nuevas para mi vida. Espero que esto sea así también para con todos ustedes. Así que, por favor, tome su Biblia, ábrala allí en capítulo 5 de Romanos, y antes de continuar con nuestro estudio, vamos a orar. Amado Padre, te agradecemos por habernos salvado y por habernos dado esta relación que tenemos contigo. Estamos tan agradecidos por esa salvación. Jamás podríamos habernos salvado a nosotros mismos. Ni siquiera podríamos haber concebido un plan para salvarnos del pecado y de la muerte, pero tú lo has hecho, Dios, y por eso te agradecemos infinitamente. Gracias, Padre, por este maravilloso libro, la Epístola a los Romanos, por cómo podemos ver el Evangelio en este libro. Señor, aliméntanos con tu palabra. Obra en nuestros corazones y que podamos así cambiar algo en nuestras vidas hoy. Te lo pedimos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Vamos a leer Romanos 5, versículos 1 al 4. Permítame que lo lea, por favor. Dice: justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza. En el último programa habíamos visto el versículo 3, ¿lo recuerda? Allí dice: y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia. Y hoy vamos a avanzar al versículo 4. Bueno, la paciencia produce experiencia, allí se traduce prueba. La tribulación produce paciencia y la paciencia prueba. La paciencia produce experiencia, que en muchas versiones lo traducen como prueba, un carácter aprobado o probado. Pablo dice que la tribulación produce paciencia y luego le agrega algo: la paciencia produce experiencia. Ahora, la palabra experiencia aquí tiene un significado hermoso, significa madurez de carácter, da la idea de llevar fruto. Usted sabe, mi amigo, el fruto no sirve hasta que no está maduro, y de la misma manera sucede con nuestro carácter, nuestro temperamento incluso. La paciencia, por medio de las pruebas y tribulaciones, hace que uno madure, enriquece el carácter de uno, le da experiencia. Se trata de una madurez que jamás llegaría sin haber experimentado la prueba. Si uno no tiene problemas, si no tiene pruebas ni tribulaciones, no va a conocer nunca ciertas riquezas y experiencias de la vida, nunca. La tribulación produce paciencia y la paciencia produce un carácter probado, produce experiencia. La palabra griega que Pablo utiliza aquí también se emplea para la metalurgia. Cuando el metal pasa por el fuego para quitarle toda impureza, o cuando se purifica la plata, ¿se da cuenta? Esa palabra describe algo que es producto de la purificación. Cuando la aflicción,
la prueba y la tribulación es abordada con paciencia y el cristiano soporta, pelea y sale airoso del conflicto, va a salir fortalecido, va a salir más puro, más espiritual, más cercano al corazón de Dios. Entonces, Pablo dice que la tribulación produce paciencia y luego viene la experiencia, produce una madurez en el perfil de la personalidad. El equivalente griego de la palabra experimentar solo se usa 2 veces en el Nuevo Testamento. En una se traduce aquí, en Romanos, prueba, y en la otra se traduce como experimento. Las tribulaciones son experimentos en esta vida que desarrollan experiencia en uno. El propósito por el cual hacemos experimentos es para establecer algo, para probar o producir algo. Supongamos que usted quiere inventar o descubrir algo, algún agente químico para el bien de la humanidad, digamos que una droga o algo así. Bueno, debe ser enviado a un laboratorio bajo el control de gobierno, es probado, sujeto a una prueba científica necesaria, y de ese experimento va a salir una experiencia, y de esa experiencia va a salir una seguridad, una confianza de que se logró algo bueno. Hace muchos años atrás, un hombre llamado Salk descubrió una vacuna que se suponía prevendría ciertas enfermedades. Se hizo muy famosa esa vacuna, al igual que su inventor. Pero antes que esta vacuna pudiera salir a la venta, tenía que ser testeada, sometida a experimentos. Esos experimentos probaron y produjeron algo bueno. Ahora, Pablo está diciendo aquí que la paciencia produce experiencia. ¿Se da cuenta? La tribulación produce paciencia y la paciencia produce experiencia, madurez, crecimiento. La nueva vida del creyente en Cristo, la cual es un regalo de Dios por medio de la gracia, es un progreso. Y no me refiero a un progreso de la manera que el mundo piensa de un progreso. Cuando una persona que no es salva aumenta sus posesiones y gana más dinero, la gente le dice que está progresando. O si puede obtener una mejor posición en el trabajo o más prestigio, entonces la gente dice está progresando. Si obtiene mayor popularidad, va a considerar que está progresando. Pero, mis amigos, existe un progreso en el área espiritual, fruto de la nueva vida en Cristo. Y sucede en la vida del creyente que ha sido declarado justo, el verdadero creyente, el que nació de nuevo. Pablo nos estuvo recordando aquí en Romanos 5 que las tribulaciones estarán presentes en la vida del justificado. El hecho de que usted sea salvo no quiere decir que será libre de tribulaciones. Usted no va a estar libre de tribulaciones porque pertenece a Cristo y es hijo de Dios. Mi amigo, el cristiano aprende de este pasaje en Romanos 5 que el sufrimiento es parte del plan y propósito de Dios para todos sus hijos. La tribulación obra a favor nuestro para producir el fruto de la paciencia. Ahora bien, la idea detrás de la palabra paciencia es la virtud o característica de la persona que es inamovible del propósito de Dios para su vida, y que por su fe en la palabra de Dios permanece leal más allá de las tribulaciones. Este es el primer paso en el progreso del creyente. ¿Se da cuenta? El creyente acepta el sufrimiento sabiendo que es el primer paso en este proceso. Si bien puede parecer lento y doloroso, lo está guiando a un valle más alto de la experiencia espiritual. De la misma manera que la tribulación produce paciencia, la paciencia produce experiencia. La paciencia que recibimos por medio de las pruebas desarrolla en nosotros otra virtud. ¿Cuál es? La aprobación. El proceso de sufrimiento nos prueba y los resultados del sufrimiento nos aprueban. Las iglesias de Macedonia eran un ejemplo en esa verdad. Pablo les escribió en 2 Corintios 8 diciendo: Asimismo, hermanos, os hacemos saber la gracia de Dios que se ha dado a las iglesias de Macedonia, que en grande prueba de tribulación, la abundancia de su gozo y su profunda pobreza abundaron en riquezas de su generosidad. El testimonio que Pablo da de estos creyentes es similar al que comentó de Timoteo. Él dijo en Filipenses 2:22, ya conocéis los méritos de él, de Timoteo. Junto a otros creyentes en Macedonia, Timoteo estaba pasando por pruebas.
Y esas pruebas demostraron una fe verdadera en el Señor Jesús y Pablo lo estaba aprobando. Entonces, las tribulaciones, en vez de hacernos daño, obran para nuestro bien. Es un proceso que desarrolla una experiencia que prueba que fuimos justificados. Mis amigos, como creyentes debemos aprender a regocijarnos en las pruebas más severas incluso, porque es por medio de la experiencia de lidiar con las pruebas que somos aprobados por Dios. Ahora, me gustaría confesarle algo. A mí no me gustan las tribulaciones, no me gustan las pruebas, no me gusta andar con el corazón quebrantado, no me gustan los reveses de la vida. Me gusta que las cosas anden bien. De hecho, en ocasiones he estado resentido con ciertas pruebas y tribulaciones. Pero permítame decirle algo. Me gustan las oportunidades que estas pruebas me dan para crecer en la gracia. Y hoy puedo mirar hacia atrás a cada prueba que tuve, y después de haber pasado esas pruebas de manera victoriosa, para la gloria de Dios lo digo, siempre he salido de ellas como un mejor cristiano, como una mejor persona. Le reitero, no me gustan las pruebas, no me gustan los reveses de la vida, pero aprecio mucho lo que esas pruebas me presentan, una oportunidad gloriosa para avanzar en mi vida cristiana y en mi experiencia cristiana. ¿Se da cuenta? Es como una reacción en cadena, una reacción de la gracia justificadora de Dios, algo que continúa en la vida del creyente aquí, en este momento en la tierra. Fíjese en el versículo 4, allí leemos, la paciencia prueba y la prueba esperanza. ¿Ve cómo la cadena continúa? Ahora, aquí se nos muestra los efectos duraderos de la esperanza cristiana, la cual es producida por medio de la prueba, de la experiencia por la que pasamos, la cual a su vez fue desarrollada por la paciencia y la tribulación. Mire, retrocedamos un poquito. Tenemos allí en el contexto de Romanos 5, tenemos esperanza en el versículo 4, luego experiencia. Si retrocedemos al capítulo 3 encontramos paciencia y antes de eso tribulación. Así que la tribulación produce paciencia, la paciencia forma nuestro carácter cristiano y eso produce más esperanza. ¿Se da cuenta de eso? Los efectos duraderos de la esperanza cristiana son producidos al haber experimentado la tribulación, la cual fue soportada con paciencia. Entonces, podemos ver que la esperanza alcanza su mayor fuerza y deja toda vergüenza de lado. Cuando somos llamados a sufrir tribulaciones, nuestra esperanza es puesta a prueba. Y si durante ese proceso, ese tiempo de prueba, nos amargamos y caemos, quedamos avergonzados. El versículo 5 dice, la esperanza no avergüenza, o la esperanza no nos va a avergonzar. Primera de Juan 2:28 dice, ahora hijitos, permaneced en él, para que cuando se manifieste tengamos confianza, para que en su venida no nos alejemos de él avergonzados. Aquí tenemos un precioso secreto solo para los justificados, solo para los que han nacido de nuevo. Dice allí, permaneced en él. Continúe en relación con Dios, mi amigo. No permita que nada rompa esa comunicación con Él. Manténgase en contacto con el Señor todo el día. Cuando recueste su cabeza en la noche para dormir, asegúrese que sus confesiones están al día y que está en dulce comunión con Dios. Permaneced en Él. Y al hacerlo, las tribulaciones no serán una tragedia, sino un triunfo glorioso. Esta cadena continúa actuando, y esto me gusta muchísimo, porque dice, no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza, y la esperanza no avergüenza. ¡Qué cadena más gloriosa la que Dios posibilitó por medio de Cristo para nosotros ahora, ¿eh? Aquí se nos dice por qué la esperanza del cristiano no avergüenza. Versículo 5 dice, la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. La idea entera de la justificación tiene su origen en el corazón amoroso de Dios.
La naturaleza misma de Dios es expresada por la palabra amor. Por ejemplo, en 1 de Juan leemos que Dios es amor. O sea, eso es lo que Dios es en su misma naturaleza. Entonces, en la regeneración, al nacer de nuevo, los creyentes pasan a ser copartícipes de la naturaleza de Dios. Recuerde eso según 1 de Pedro 1:4. En otras palabras, nosotros pasamos a ser recipientes del amor de Dios por medio de una operación divina. La presencia del amor puro de Dios pasa a ser una realidad para el creyente. Y en Gálatas capítulo 5 leemos acerca del fruto del Espíritu. Y, como podrá ver, el primer aspecto del fruto, la primera manifestación, es el amor. La venida del Espíritu Santo al creyente en el momento de su conversión es como la semilla del amor divino siendo plantada en su corazón. Y el amor de Dios que fluye en nuestros corazones nos da la seguridad que nuestra esperanza no se desvanecerá. Dice Pablo en Romanos 5:5, la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Esa es una hermosa verdad, una maravillosa verdad. Ahora, esta es la primera mención de la obra del Espíritu Santo en el creyente en Romanos. Leí hace un tiempo atrás algo que dijo el doctor Ironside y me gustaría compartírselo. Él dijo así: en el capítulo 1 de Romanos leemos acerca del Espíritu de Santidad en conexión con la obra de Cristo y su resurrección, pero ni una sílaba acerca de la obra del Espíritu Santo en el creyente hasta que llegamos a este texto de capítulo 5 de Romanos, a donde el alma entra en paz por medio de la obra de Cristo. Y esto es muy importante. Yo no soy salvo por lo que sucede en mí, sino porque Cristo murió por mí. Pero el Espíritu Santo me sella cuando creo el Evangelio, y es por medio del Espíritu Santo morando en mí que el amor de Dios es derramado en mi corazón. Mi amigo, no es nuestro amor por Dios, es su amor por nosotros el que Pablo tiene en mente en estos versículos. El amor de Dios se manifestó hacia nosotros en la persona de Cristo en el Calvario, en la cruz, y se nos impartió a nosotros con la venida del Espíritu Santo. Es el amor de Dios en nuestros corazones el que confirma nuestra esperanza. Vamos a repasar una vez más estos versículos. Dice así Pablo en Romanos 5, no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, la paciencia prueba, y la prueba esperanza. Y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. ¡Qué bendita verdad! Y cuánto debemos agradecer a Dios por esto, por esta hermosa revelación que nos da aquí. Cuando la esperanza de uno está en Dios, no se puede hacer cenizas. Cuando la esperanza de un creyente está en el Señor, jamás podrá desilusionarse. Cuando la esperanza de un creyente está en el amor de Dios, jamás se desilusionará. Amigos, Dios nos ama con un amor eterno, y ese amor está respaldado por su eterno poder. Aquí en Romanos 5 tenemos una gloriosa verdad, y creo que muchas veces la pasamos por alto. La enseñanza es la siguiente: la vida tiene un propósito, y ese propósito es el plan de Dios para nosotros. Se está llevando a cabo por medio de aparentes aflicciones y adversidades que son parte de la vida. Su final es una promesa de Dios en amor, y ese amor fue depositado en nuestros corazones no como un simple regalo, sino como una comunicación. La tercera persona de la Trinidad, el Espíritu Santo de Dios mismo, lo hace real en nuestras vidas. Qué importante es este concepto en el tiempo que nos toca vivir, cuando muchos hablan del amor de Dios y de nuestro amor hacia Él. Muchas canciones hablan de amar a Dios y de cuánto le amamos. Que sea verdaderamente real por la obra de Dios en nuestras vidas. Miren, de por sí, humanamente hablando, desde nuestra naturaleza no podríamos amar a Dios jamás. Dios lo hace posible
por su gracia en Cristo y por la obra del Espíritu Santo dentro nuestro. Y eso es algo maravilloso. Les vuelvo a decir, es una verdad que aviva el fuego de mi corazón, toca lo más profundo de mi ser, y es un gozo poder compartirla con todos ustedes a través de la radio. Bueno, hay más cosas que me gustaría decir, pero creo que no nos da el tiempo por hoy, así que vamos a continuar en nuestro próximo programa, avanzando desde Romanos capítulo 5, versículo 6. Si Dios quiere, será hasta entonces. Dios les bendiga ricamente y les aconsejo una vez más, lea y medite esta porción de la palabra de Dios en Romanos capítulo 5. Usted estuvo escuchando Hora de Estudio Bíblico con el maestro el doctor Lehman Strauss. Si desea escuchar una vez más este mensaje, visite nuestra página en la internet www.bbnradio.org. Le dejamos la invitación para que el día de mañana nos acompañe aquí, en este mismo horario y punto del dial. Hora de Estudio Bíblico es una producción de BBN. BBN, Red de Radiodifusión Bíblica, es el nombre de nuestro grupo en Facebook. Anímese y forme parte de nuestros seguidores en esta red social. Para esto ingrese a nuestro sitio oficial en internet www.bbnradio.org. Allí aparece la herramienta BBN en Facebook para convertirse en un seguidor de este ministerio. Gracias.